Dialogando con el padre Raúl Sánchez. Bien, este es un corto video para ayudarles a aquellas personas que están todavía muy confundidos, como disgustados y todavía con serias dudas de por qué en sus pueblos hay iglesias cerradas, por qué los obligan a dar la comunión en la mano, qué es lo que está pasando. Mire, con un claro ejemplo, aquí en mi arquidiócesis, la arquidiócesis de Oklahoma City, en los Estados Unidos de Norteamérica. Mi obispo, mi obispo, un hombre sumamente sensato que acata la legislación de la iglesia. Él, en sus comunicados y en sus advertencias, siempre invita al clero a mantener precaución y cuidado con el protocolo que exigen las entidades públicas, ¿no? Y varios comunicados y cada 15 días. De hecho, en nuestra arquidiócesis ya ha habido bastantes sacerdotes con este virus. O sea que nuestro obispo está pendiente de nosotros los sacerdotes, de nuestra salud, del pueblo, de su arquidiócesis. Bien, y él como pastor, pues también respeta la ley de la iglesia. Y él en sus comunicados nos advierte pues que él opina que para mayor protección se puede, nos aconseja recibir la comunión en la mano. Nos sugiere, por cuestión de seguridad, por cuestión de, pues, de mayor cumplimiento del protocolo, etcétera, etcétera. Pero jamás nos obliga a recibirla en la mano. Jamás, no. Lo sugiere. De hecho, aquí en la parroquia donde yo trabajo, la parroquia de San Pedro Apóstol, aquí en esta población, pequeña población de Guymon, Oklahoma, podemos dar la comunión de dos maneras. Hay una fila para las personas que quieran recibir la comunión en la boca, la voz sacerdote, y otra fila para las personas que la quieran recibir en la mano. Una religiosa o un diácono u otro sacerdote si está allí. Bien, pero jamás se puede obligar a alguien a que reciba la comunión como quiere el cura, porque eso desborda la ley, desborda nuestro propio derecho como sacerdote o nuestra propia facultad como sacerdote, como ministros, ¿no? No podemos obligar a nadie. Entonces se cumple lo que dice la ley canónica. Nadie puede imponer la nueva forma, es decir, dar la comunión en la mano y excluir la otra, que es la tradicional, dar la comunión en la boca. Por lo tanto, usted se da cuenta con el ejemplo aquí propuesto, mi obispo, unido a la iglesia, unido al romano pontífice, unido pues a toda la realidad eclesial, ni más faltaba, y él en obediencia a la iglesia, pues sugiere lo que la iglesia sugiere, pero también cumple lo que la iglesia obliga, ¿no? Su ley canónica. No se puede imponer obligatoriamente la comunión en la mano y no se puede excluir la forma tradicional, que es en la boca. Por lo tanto, él en todas las parroquias, entonces el que quiera consumir el cuerpo de Cristo, recibirlo en la mano, lo puede hacer, y el que lo quiera hacer entre rodillas y en la boca, lo puede hacer. Porque ambas formas están autorizadas por la Santa Sede. Entonces, cuando usted sabiendo esto, entonces se da cuenta que no es que las demás diócesis o los demás curas sí están cumpliendo lo que dice la iglesia. No, están incumpliendo lo que dice la iglesia, porque la iglesia no impone recibir la comunión en la mano, no impone. Sugiere, invita, si se cumplen los protocolos, distanciamiento social, la forma de dar la comunión, todo ese tipo de cosas, pero no se puede impedir. Y lo que más duele es ver cómo hay unos sacerdotes ministros con una displicencia, oiga, con una arrogancia, como si ellos fueran dueños pues de la Eucaristía, de la liturgia, de todo lo que compete pues la comunión, como si fueran dueños y señores. Nosotros somos servidores, siervos inútiles, que el Señor en su infinita misericordia nos escogió para confeccionar la Eucaristía. Y que si dentro de la historia, desde el principio, se daba la comunión en la mano, pues bien, pero así mismo también existen otras leyes donde se da la comunión en la boca.
Entonces se asume una y se asume la otra. Pero no vengan a tapar con cuestiones históricas una realidad que es canónica, que es ley de la Iglesia y que son disposiciones ya nuevas que también son de la Iglesia. No se puede excluir a nadie o negarle a nadie la comunión en la boca. Por eso en las misas tridentinas, en todas las misas, en todos los sacerdotes que celebran misa tridentina, entonces están desobedeciendo al romano pontífice, a la Congregación para la Doctrina del Culto de los Sacramentos, a qué dicasterio, están desobedeciendo a qué cardenal, a qué obispo. No, ni más faltaba. Sino que se está cumpliendo es la ley canónica. Ambas formas son aceptadas. Ahora bien, cuando nos hacen énfasis, o más bien nos quieren envolver la cabeza, es que existen unos falsos profetas que están diciendo que no. ¿Cuáles son los falsos profetas? Los falsos profetas son aquellos que están diciendo cómo son las cosas, que se puede recibir la comunión en la mano, pero igualmente se puede recibir la comunión en la boca y de rodillas, porque de alguna forma son aceptadas. Por lo tanto, la persona que más bien quiere imponer solamente la comunión en la mano, ese sí es que está faltando a la ley canónica. Porque la ley canónica, el derecho canónica es el derecho de la Iglesia. Ningún obispo está por encima de la ley canónica. Y la ley canónica bien lo expresa. La ley canónica bien lo expresa aquí en su numeral 91, ¿no? De la instrucción Redemptionis Sacramentum, ¿no? El numeral 91 dice muy claramente lo siguiente: en la distribución de la Sagrada Comunión se debe recordar que los ministros sagrados no pueden negar los sacramentos a quienes los pidan de modo oportuno, estén bien dispuestos y no les sea prohibido por el derecho recibirlos. Por consiguiente, cualquier bautizado católico a quien el derecho no se lo prohíba debe ser admitido a la Sagrada Comunión. Así pues, no es lícito negar la Sagrada Comunión a un fiel, por ejemplo, solo por el hecho de querer recibir la Eucaristía arrodillado o de pie. No se le puede impedir. No existe una ley auxiliar, extrema, externa, ulterior, última, aclaratoria, que por un virus. No existe esa ley. Y mientras no exista esa ley, entonces se asumen son las sugerencias, ¿no? Los comentarios oportunos de los obispos, ¿no? Etcétera, etcétera. Ahora bien, otro documento sobre la autorización que dio la Santa Sede para recibir la comunión en la mano, aquí en los Estados Unidos y en otros países, dice muy claramente: el rito de recibir la comunión en la mano no debe ponerse en práctica de manera discriminada. Y también dice lo siguiente: la nueva forma de entregar la comunión no debe ser impuesta de manera que sea excluida la práctica tradicional. La nueva forma de entregar la comunión, es decir, en la mano, no debe ser impuesta de manera que sea excluida la práctica tradicional. Si se desconocen estos documentos, si se nos vienen a lavar el cerebro con que hay falsos profetas y que la historia nos enseña, sí, pues estos documentos también son históricos, son reales, ¿no? Y sabemos perfectamente que, por ejemplo, en mi diócesis, donde yo trabajo, ¿no?, se da la comunión de ambas formas, no se impone. Que el obispo nos sugiera, no por la salubridad del pueblo, de su arquidiócesis, recibirle en la mano, lo dice, él cumple los protocolos, lo dice el obispo. Pero también el obispo es consecuente de la ley canónica y por eso tampoco prohíbe recibirla de rodillas y en la boca. Que el Señor lo bendiga. Dialogando con el Padre Raúl Sánchez.